su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos, amables televidentes y radioyentes, y también hermanos que nos ven en el internet. Estamos, por la gracia de Dios, aquí listos para estudiar con ustedes la lección de la escuela sabática. Amén. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy tengo el gusto de hacerlo con mi hermano Osvaldo Rosado. Buenos días. Amén. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Bueno, como siempre oramos, pero de paso, hermano Osvaldo, ya que estamos aquí ante la audiencia, ¿por qué no le dice a la audiencia de dónde es usted, en cuál iglesia se reúne, para que los hermanos conozcan quiénes son mis invitados? Aunque no lo he hecho con nosotros, pero hagámoslo con usted. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da. Mi nombre es Osvaldo Rosado. Pertenezco a la Iglesia del Evangelio Eterno en la ciudad de Bethany, Oklahoma, y me da mucho gusto que me hayas permitido estar aquí para compartir las bellas enseñanzas de la palabra de Dios con cada uno de los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora. Amén. Bueno, me imagino que ustedes, amables televidentes, habrán visto ya al hermano Osvaldo, ¿verdad? Él ha salido varias veces ahí en la televisión, en la programación, en los mensajes que ha llegado a predicar a nuestra iglesia. Pues algunas veces él también en la programación lo ponemos, así que aquí lo tenemos ahora para que nos ayude también con la lección de escuela sabática. Amén. Bueno, hermano Osvaldo, siempre oramos de rodillas. ¿Qué le parece si tiene usted la oración? Seguro que sí. Oremos. Nuestro amante y querido Dios, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, querido Amén. Padre. Amén. Rogando en esta hora, Padre Celestial, que nos des de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra, querido Padre. Amén. Rogamos que nos limpies de toda maldad del pecado, sí. Que nos purifiques en la sangre poderosa de Jesús en esta hora. Amén. Que cada hermano y amigo que nos está escuchando en esta hora, de igual manera, Señor, puedan ser limpios por la sangre poderosa de Jesús. Amén. Y no solamente poder ser limpios, sino que también tú puedas darle la fortaleza para vencer el pecado, al igual que nosotros, Señor. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos para que nos dirijas en esta lección de este día. Que esta lección, Padre, pueda ser eso, una lección para nosotros, dirigirnos en este día de la mejor manera. Amén. Para poder agradarte, Padre, así hacer tu voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ha sido una lección muy interesante, Amén. La que hemos estado estudiando desde prácticamente el domingo, pues bajo este título, Liberación de la Muerte. Es hoy, hermano, donde vamos realmente a ver cómo es que el Señor hará eso tan espectacular como es liberar a sus hijos que hayan muerto creyendo en Él y que estén allí en las tumbas. Amén. Es interesante cómo hemos dedicado tiempo en estos días a hablar de cómo llegamos a la existencia, qué es la muerte, el lugar de los muertos, para ahora ver entonces cómo el Señor nos va a librar. Amén. Porque, hermano Osvaldo, hay un aguijón de la carne, ¿no es cierto?, del cual finalmente el Señor nos va a liberar. Amén. Y es una hermosa promesa también de parte del Señor, que no solamente nos libra de la muerte, sino que también nos puede librar aún del pecado, hermano. Amén, amén. ¿Qué es lo que ha traído, hermano, pastor enamorado? Ha traído tanta desgracia en este mundo. Es cierto. El pecado ha hecho estrago en este mundo desde el mismo comienzo. Pero hoy día Dios ha levantado un remanente en este tiempo de fin, levantando la antorcha de la verdad presente para este tiempo de fin, donde las grandes verdades de la palabra de Dios están siendo presentadas para que las almas puedan venir al arrepentimiento antes de que llegue el momento de que ellos pasen y mueran, si es que mueren. Pero si mueren, que puedan morir con la esperanza de una vida eterna. Amén. Y teniendo una experiencia con Cristo, venciendo el pecado en sus vidas. Así es. Bueno, pues de una vez, ¿qué o cuál es el aguijón de la muerte según la Biblia? Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ir a la Escritura en el libro de Primera de Corintios. Así que todas las personas que nos están escuchando en esta hora nos pueden acompañar a Primera de Corintios capítulo 15 y el versículo 56. Dice aquí la palabra del Señor:
el aguijón de la muerte, dice la palabra de Dios, es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Amén. Así que vemos aquí, pastor, que el aguijón, según la pregunta que tenemos de este día miércoles, el aguijón es ¿qué, hermano? El pecado. El pecado. El pecado que está destruyendo al ser humano. El pecado que está esclavizando al ser humano. Pero que podemos ver a través de la Escritura que Dios nos da esa gran promesa de poder nosotros ser librados del pecado. Así en es. esta hora. Así es, hermanos, el aguijón de la muerte es el pecado. Es por el pecado que tristemente entró la muerte en este mundo. Si no hubiera habido pecado, no tuviéramos necesidad de asistir a funerales, no hubieran cementerios y tampoco existiera, hermanos, esa muerte eterna que son las consecuencias del pecado. Así que este aguijón de la muerte, el pecado, es lo que el Señor pues va finalmente a liberarnos totalmente. Amén. Pero ¿por qué no leemos el Espíritu de Profecía para ver de qué manera nos explica esto? Amén. Vamos a leer la cita aquí, que se encuentra en la Hebrew Herald, 16 de julio de 1889. Dice aquí el don profético: tengamos el Espíritu de Cristo. Dejó su trono real, revistió su divinidad de humanidad y vino a esta tierra completamente manchada y marcada por la maldición, para encontrarse con el adversario del hombre y librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Tremendo. Hermano, ahí me interesa una cita que me gustaría acompañarla Claro, con esta, claro, claro. que se encuentra en el libro de Juan. En el libro de Juan, si vamos a la palabra de Dios en Juan capítulo 8, que va muy, muy de cerca con esta palabra que acabamos de leer en esta hora. Cristo dijo estas palabras a los líderes judíos en aquel entonces. Juan capítulo 8 dice la palabra de Dios en el versículo 31. Entonces dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis... Perdón, a los judíos. Ajá, a los judíos, exacto. Sí. Amén. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Le respondieron ellos: simiente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermano, y en el versículo 36 para finalizar dice: así que si el Hijo os libertareis, seréis, ¿qué, hermano? Verdaderamente libres, hermano. Así que podemos ver a través de la palabra del Señor, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora, cómo Jesús nos liberta del pecado. Cómo por medio de Cristo y por medio de su gracia nosotros podemos ser librados del pecado que tanto está haciendo tanto daño en la vida de cada ser humano. Y en esta lección Dios nos quiere mostrar a nosotros que no solamente Jesús nos libra a nosotros de la muerte, sino que nos libra también del pecado, pastores enamorados. Exacto, de la causa, de la raíz. Exactamente. ¿Por qué existe la muerte? Nos libra el Señor del pecado. Ahora, ¿qué podemos decir entonces al ver el triunfo de Cristo? Amén. ¿Qué podemos decir? Porque Pablo tiene unas palabras hermosas que pues serán palabras triunfantes las que se dirán. Amén, amén. Vamos a analizar lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a analizar lo que dice aquí en el versículo 55 y 57. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice el versículo 55 y versículo 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y sigue diciendo el apóstol: mas gracias sean dadas a Dios que nos libró, dice, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano,
¿qué podemos decir al ver el triunfo de Cristo? Al ver el triunfo de Jesús al vencer en la cruz del Calvario contra todas las potestades de las tinieblas, podemos decir lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, que es el pecado? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestro amado Jesús, hermano enamorado, nuestro amado Jesús ganó la victoria en la cruz del Calvario. Cristo al morir en la cruz del Calvario no fue una derrota. Por el contrario, fue la victoria más grande que se ha dado en esta tierra. Porque por medio de Jesús en esta hora, cada hermano y amigo que nos está escuchando en esta hora tiene acceso a esa gracia. Y esa gracia nos lleva a nosotros a poder ser limpios del pecado. Purificados por medio de la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Y el apóstol lo sigue diciendo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. En esto es, hermanos, en esto es donde prácticamente la lección ahora se centra. Amén. En la victoria que obtendremos finalmente sobre la muerte, gracias a que Jesucristo con su muerte ha vencido. Amén. La muerte, Gloria valga a la Dios. redundancia. Amén. ¿Y cómo es que se va a dar esto? ¿Cómo es que nos libra la muerte? Según el verso 3 de este mismo capítulo. Bueno, vamos a ver lo que dice el versículo 3. El versículo 3 dice de la siguiente manera: porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, dice aquí el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios. Así que vemos claramente aquí cómo el apóstol nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Así que ¿cómo nos libra de la muerte? Bueno, nos libra de la muerte, ¿cómo? A través de Cristo, porque Él nos libra a nosotros del pecado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es que el pastor Muerte. es la muerte. Muchas personas conocen esto, saben que el pecado es la muerte. Pero querido hermano y amigo, si sabe que el pecado produce la muerte en el ser humano, ¿para qué estar fuera de los caminos del Señor? ¿Para qué seguir divagando en cosas de este mundo? Cuando hoy día tenemos en nuestras manos el acceso a la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Una vida eterna donde, hermanos, vamos a disfrutar por la eternidad de la eternidad con nuestros seres queridos que hayan sido fieles. Y poder tener esa gran bendición, pastor, de poder estar viviendo con Jesús por la eternidad de la eternidad. Amén. Donde ya no va a haber más muerte, donde ya no va a haber más droga, donde ya no va a haber, hermanos, tantos suicidios y tantas cosas horribles, violaciones y tantas cosas que son el producto de lo que es la transgresión a la ley de Dios, que es cuando el ser humano comete el pecado a esa sagrada ley de Dios. Exactamente. Bueno, y así como nos lo dice acá en 1 Corintios, que es por medio de la muerte de Cristo que nosotros somos librados. Amén. Resulta que cuando le escribió a Timoteo, Pablo se lo vuelve a recalcar, ¿no es cierto? Amén, amén, gloria a Dios. Ahí en el libro de 1 de Timoteo, una cita tan poderosa, escrita aquí por este siervo de Dios. 1 de Timoteo, dice aquí la palabra, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y el versículo 6. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para testimonio debido a tiempo. Hermano, qué hermosa palabra, porque dice aquí la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador, pastor, es Jesucristo. Ese Jesús es el único, ese único mediador que tenemos ante el Padre. El mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 8, si no me equivoco, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo también.
Hebreos capítulo 8, si no me equivoco, dice en el versículo 1, así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ese Jesús, ese es nuestro mediador, ese es nuestro abogado, ese es el que está en el lugar santísimo del santuario celestial en esta hora. No en el santuario terrenal que levantó Moisés. Ahora no. Ahora por medio de la fe, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Él después de eso tomó el papel o el verdadero papel que estaba haciendo el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento que representaba a Cristo. Ahora Cristo es la realidad. El tipo se encontró con el antitipo y hoy día tenemos a un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que hoy día está a la diestra del Padre en el lugar santísimo haciendo una obra de intercesión continua por la raza humana. Amén. Hermano, qué bendición es que nosotros podamos tener un Dios que está 24 horas trabajando por nosotros, por la raza humana. Amén, gloria a Dios. No importa que estemos en la China, no importa que estemos en Puerto Rico, donde quiera que estemos, Cristo en todo momento, cuando nos acercamos a Él confiadamente por medio de la fe, tenemos la oportunidad de poder ser perdonados y limpiados de toda maldad. Amén. Me gustó el primer texto que leímos, de 1 Timoteo 2, 5 y 6, antes de leer el que usted leyó en Hebreos, porque dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Y digo me gusta porque cuando yo veo aquí la palabra rescate, pues pienso en alguien que está cautivo y que entonces alguien viene para rescatarlo. Y esa liberación nosotros pues primero la experimentamos pues en vida, cuando somos liberados del pecado, porque hemos estado allí prácticamente cautivos en el pecado, pero cuando se trata de la muerte, que es la lección que se está tratando ahora, pues vemos también que la muerte tiene cautiva ahí en las tumbas a muchísima gente que pues lamentablemente ya murió, y sin embargo está diciendo aquí que Él se dio en rescate. Amén. Así que todos esos que están allí en las tumbas y que han muerto creyendo en Él, el Señor los va a rescatar. Amén. Los va a liberar. Amén. Por eso es que aquí la lección se llama librados de la muerte. Amén. Y el don profético va a ampliarnos más esto, ¿no es cierto? Amén. Dice así: con su vida, Cristo compró cada ser humano. Murió de una muerte cruel para salvar a los seres humanos de la muerte eterna. Dio su vida sin pecado para conseguir en favor del pecador una vida que se mida con la de Dios. Por medio de su muerte, ha provisto un método mediante el cual el hombre puede romper con Satanás, gloria a Dios, volver a su fidelidad a Dios y obtener el perdón por medio de su fe en el Redentor. Amén. El que tiene, dice aquí, el que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, restaurará a cada alma arrepentida y creyente. Tiene profundo interés en cada alma, porque ha pagado el precio de su propia vida para que nadie se pierda eternamente. Amén, Alabado Señor. sea Dios. Eso se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 232. Qué bonita esta declaración. Amén. Tiene todo el poder del cielo y de la tierra, el Señor, para restaurar a toda alma arrepentida Amén, y creyente. gloria Así a que, Dios. hermanos, hay esperanza para nosotros. Gloria a Dios. Todos nosotros, hermanos, si le damos lugar a Jesús, Él puede levantarnos de la condición en la que estamos, puede liberarnos de esa condición esclavizante en la que podamos estar por causa del pecado. Y cuando se trata de la muerte de nuestros seres amados que pues han muerto en Jesús, está garantizado, hermanos, que Él tiene todo el poder para nuevamente darles la vida. Amén, gloria Así a el Dios. Señor hace su acto de liberación. Mediante su propia muerte, ¿qué fue lo que destruyó Cristo según Hebreos 2:14? Amén. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2 y versículo 14
Miren lo que dice la palabra. Y este versículo es muy importante, querido hermano y amigo, que prestemos atención. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice aquí la palabra del Señor. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tremendo. Amén. Así que vemos aquí cómo la palabra de Dios nos muestra que Satanás estaba teniendo el dominio. Antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, Satanás tenía un dominio en esta tierra. Pero al Cristo morir en la cruz del Calvario, derrotó, destruyó, hizo una demolición del imperio que tenía Satanás sobre la muerte. Hermano pastor, ¿qué hubiese sucedido si nuestro Jesús no hubiese ganado la victoria en la cruz del Calvario? Hoy día no tuviéramos nosotros la esperanza de una vida eterna. Y Satanás hubiese tenido el control, el dominio entero de esta tierra y no hubiera esperanza para ningún ser humano en esta tierra. Pero hoy día vemos que dice la Escritura, dice así claramente, dice la palabra del Señor, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para darnos a nosotros, ¿qué hermanos? El ejemplo. Pero dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Así que vemos aquí, queridos hermanos, que hoy día, como usted acabó de decir hace unos minutos atrás, hoy día tenemos la esperanza de una vida eterna. Hoy día podemos ser librados de la muerte. ¿Por qué razón? Porque Cristo ganó la victoria sobre la muerte. Por eso es que 1 Corintios capítulo 15 decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hoy día tenemos esa esperanza de que si morimos y estamos en el Señor haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos en nuestros corazones, si morimos, morimos en paz con la esperanza bendita del día de la resurrección. Amén, amén. Qué interesante cómo el apóstol Pablo presenta al diablo aquí como un emperador. Así es. Como un emperador, pues, dominante, que ha tenido prácticamente a la raza humana, que le ha permitido, pues, ahí dominada con el pecado, y aún los que lleva a la muerte, pues, como una, digámoslo así, consecuencia del pecado, igual, allí dominados a través con ese imperio de la muerte. Pero, ¿cómo dice aquí que el Señor dice? Con su muerte lo destruirá. Amén. O lo destruyó, se puede decir ya, porque el diablo está destruido. Hace tiempo. El diablo está destruido. El diablo lo que está haciendo ahorita es, como dicen, queriendo, en el tiempo que se le ha dado, queriendo ver cómo se lleva más súbditos con él. Así es. Pero realmente es un enemigo vencido. Amén. Y aquí lo dice, que eso sucedió, dice, cuando Jesús murió. Pues dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Ajá. Cuando Jesús murió, destruyó prácticamente, anticipadamente, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros podemos ver entonces que esta liberación de la muerte, realmente, hermanos, el Señor ya la ha hecho desde el día cuando Él murió. Nosotros, por lo tanto, como decía aquí mi hermano Osvaldo, cuando morimos en Jesús, sencillamente vamos a dormir, como lo hemos estado diciendo en estos días atrás, y nada más allí, dormiditos, esperaremos el momento cuando Jesús nos despierte a la final trompeta. Amén. Quiero, pastor, compartir esta cita donde dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermano, hermano, por eso es que vale la pena seguir a Jesús. Por eso es que vale la pena renunciar a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque hay ganancia. En Cristo hay ganancia. Con Cristo no perdemos. Porque sigue diciendo la Escritura, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, para vida eterna, queridos hermanos y amigos. Y los que hicieron el mal a resurrección de condenación.
¿Cuál es la decisión, querido hermano y amigo, que vas a tomar en este día? ¿Vas a preferir caminar con aquellos que quieren estar en el día de resurrección para salvación? ¿O quieres caminar con aquellos que se van a levantar en la segunda resurrección, pero va a ser para muerte? Oh, hermano, que no sea esa tu decisión. Que tu decisión hoy día, querido hermano y amigo que me estás escuchando, sea el caminar por el camino estrecho que Dios ha trazado, que nos lleva a la vida eterna. Amén. Porque si morimos, y morimos antes de que Cristo venga en su segunda venida, tenemos la bendición, la gran bendición de poder ver a nuestro Jesús venir con millares y millares de ángeles a buscar a su pueblo, hermanos. Tremendo. Y sabe, hermano Osvaldo, que me gusta cómo el conflicto de los siglos aquí en la lección describe esa destrucción del diablo con ese su imperio de la muerte. ¿Qué le parece si lee para nosotros esta nota? Amén. Leemos Conflicto de los siglos, página 558, dice de la siguiente manera: el grito agonizante del Salvador, cuando dijo consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Gloria a Dios por eso. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Hebreos 2:14. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Fueron las palabras de Satanás. Seré semejante al Altísimo. Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra y no existirá más para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, qué promesa tan tremenda. Qué promesa tan tremenda tenemos de esperanza de vida eterna. Pero qué lindo cómo podemos ver a través de la Escritura cómo Jesús tuvo esa gran victoria al sellar en ese momento con su sangre, hermano, el plan de salvación para cada uno de nosotros en esta hora. Amén. Hermanos, estamos tan agradecidos al Señor porque Dios ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Y Dios la puede hacer contigo, hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora. Así es. Si estás atado en el pecado, si el pecado te tiene esclavizado, si el alcohol, el cigarrillo, hermanos, quizás el odio, quizás la envidia, quizás ese carácter impulsivo que tienes. Si quizás estas cosas te están hoy día esclavizando y te están hoy día llevando por un sendero que te está llevando a la muerte eterna, hoy día Cristo te puede libertar si solamente aceptas a Cristo en tu corazón y hoy día haces un pacto con el Señor para caminar en obediencia, guardando sus preceptos y mandamientos. Hoy día yo te hago este llamado en el nombre del Señor para que la aceptes en tu corazón. Y si estás en los caminos del Señor y has caído, hoy es el día de levantarse. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia, Amén. pastor. Así es. Bueno, mis hermanos, llegamos al final de la lección. Bonita lección la de este día, donde Amén. prácticamente se destaca esa liberación espectacular que Cristo ya ha hecho para con todos aquellos que mueran creyendo en Él. Qué hermoso será el día, hermanos, cuando los muertos en Cristo salgan de la tumba. Amén. Y digan: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh, gloria ¿Y a Dios. dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Dónde? ¿Qué me has hecho? Mira que estoy vivo. Amén. Gracias a mi Cristo. Gloria a Dios. Así que, hermanos, agarrémonos de Jesús, perseveremos en Él, y si nos tocara morir, que muramos en Él. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a orar y agradecerle al Señor por esta gran liberación que ha obrado. Gloria a Dios. Vamos a rodearnos. Amén. Oh Padre Celestial, muchas gracias por esta victoria anticipada que nosotros disfrutamos a través de las Escrituras. Amén. Por ese grande sacrificio tuyo obrado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Qué hermoso, Señor, es saber que el día cuando saliste de la tumba, tú ahí vencías al diablo y al imperio de la muerte. Amén. Y cuánto, Señor, nos alegra de que está garantizado que nosotros también
Si hubiéramos ya muerto cuando tú vengas, está, Señor, asegurado que saldremos triunfantes. Amén. Saldremos victoriosos. Gloria a Dios. Oh Padre, en esta hora nosotros te agradecemos por tanto amor que has mostrado al habernos, Señor, librado, al saber de que el enemigo está destruido, Amén. al saber, Señor, que él con su imperio no es nada, que sencillamente hay una maldición sobre él que dice: te torno en ceniza y no existirás para siempre. Gloria a Dios. Cuánto nos alegra, Señor, esto, porque por fin, Señor, seremos felices, donde ya no seremos más molestados por este enemigo. Amén. Así que, Señor, en esta hora nosotros lo que hacemos es que te abrimos el corazón. Amén, y te Señor. recibimos como nuestro Salvador y nos comprometemos, Padre, a seguirte, a estrechar más nuestra relación contigo. Gloria a Dios. Porque queremos, Padre, ser de los que digan: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Gracias por tu palabra, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo fiel discípulo del buen